trata de una ideología, por el hecho de que no son seres humanos pacíficos, y debido simplemente al hecho de que tienen que enfrentarse a diversos enemigos naturales. La pregunta es específicamente sobre centrarse en la religión cristiana, pero la respuesta, supongo, no sé cuál será la respuesta, pero probablemente también se referirá a otras religiones. Las religiones en general. ¿Es necesaria la religión? Eso depende mucho de quién seas tú, en el nivel de la forma. Para algunas personas puede ser necesario o útil, por dos razones. Puede aportar la razón más superficial. Puede darle a tu vida una estructura determinada, lo cual para algunas personas puede ser muy beneficioso. La práctica regular te da una sensación de consuelo. Algunas personas tienen muy poca estructura en sus vidas y otras ya tienen demasiada. Si tienes muy poca estructura en tu vida, entonces la religión puede proporcionártela. Más importante aún, en otro nivel, la religión organizada puede oscurecer la vasta dimensión espiritual y personal que llevas dentro de ti, y lo cierto es que a menudo suele hacerlo de forma inadvertida. O bien, si se utiliza de forma totalmente correcta, si se aborda de la manera más adecuada posible, y si se comprende a un nivel mucho más profundo y significativo, esta herramienta puede ayudarte enormemente a acceder y a mantenerte siempre conectado con ese nivel espiritual más profundo de ti mismo o de tu propio ser interior. La dimensión trascendente de la conciencia. Si realmente lo necesitas o no, solo tú puedes saberlo. Si lo encuentras útil o un obstáculo, puede ser cualquiera de las dos cosas. Depende de ti. De ti mismo, de tu pasado, de su función en aquel entonces y demás. Es un obstáculo. Si la religión se convierte en una ideología, entonces opera solo en el nivel de la mente. Y es muy similar a cualquier otro tipo de ideología en la que puedas creer, ya sea el comunismo como sistema ideológico o de cualquier teoría política o cualquier cosa que explique el universo. Podría ser un sistema metafísico en el que creas completamente un sistema filosófico y así sucesivamente. Podemos decir que una ideología es algo que se apodera de tu mente por completo y ejerce una función de control constante sobre tu forma de pensar. Y puede influir casi todo tu funcionamiento mental. Si se convierte en algo de un poder abrumador en tu mente, comienza como un pequeño pensamiento que crece hasta convertirse en algo enorme en tu interior, y sus tentáculos alcanzan cada uno de los aspectos de tu mente. Y hay personas religiosas que funcionan así. Por lo general, puedes reconocer que es una ideología por el hecho de que no son seres humanos pacíficos y por el hecho de que tienen enemigos, ya sea incluso dentro de su propia religión o en otra religión. Cualquiera que no esté de acuerdo con su ideología se convierte en un enemigo. De la misma manera, las personas que, aunque hoy en día no sean tantas, creían profundamente en el comunismo, que por supuesto era una idea maravillosa al principio. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Era una hermosa idea de igualdad. Todos dirían, bueno, eso es maravilloso.
no tener posesiones personales, eso también es maravilloso. Y el único gran error cometido fue que se impuso desde fuera por individuos que ellos mismos no habían superado el estado de conciencia egoico. Simplemente lo concebían en su mente como diciendo, esa es una buena idea. Y luego se impuso a otras personas que tampoco estaban en ese estado de conciencia. Pero lo más importante es que quienes impusieron la idea a otros los obligaron a vivirla. Lamentablemente, el ideal se contaminó profundamente con el ego. Así que, cuando estas personas finalmente llegaron al poder, sus egos se inflaron de una manera desmedida hasta un grado enorme, casi hasta el absurdo, y sin darse cuenta de lo que estaba pasando en realidad, volvieron a repetir los mismos errores y males. En algunos casos, incluso peores que aquellos contra los que luchaban, Tiene varios cursos, es un como maestro, sucedió en Rusia, es chino el güey, donde y fueron da los testigos clases de en las China, pero también injusticias fue asociadas con el aquí régimen zarista a la y demás universidad. injusticias, Y y también muy realmente buenas ahí, se presenciaron parece todo un eso. chingo Tenían el al deseo libro de eliminar ese sistema, y eso parecía algo bueno, pues el que compramos, el de Castrup. pero habían pasado por alto su propio estado de conciencia. Y el gran desafío es para las personas el poder. Puedes tener a esa persona muy humilde que parece, oh, qué persona tan encantadora. Parece que no tiene ego, o muy poco. Es tan, dale poder a esa persona. Entonces el ego latente que estaba ahí digamos que una persona es muy pobre, no tiene ningún poder. Dale poder a esa persona pobre. Entonces el ego latente ya no será latente. De repente cobrará vida. Y eso sucede, se repite y se ha repetido muchas veces en países donde con frecuencia el gobierno es derrocado. Y luego se acusa a los gobernantes anteriores de corrupción. Y las nuevas personas que derrocan a los anteriores realmente creen que ahora va a llegar una sociedad justa, más justa, porque ellos de nuevo no se conocen a sí mismos, no se han observado y en el momento en que logran el poder, son seducidos por eso y su ego de repente crece y vuelven a repetir lo mismo. Así que la ideología, la religión puede convertirse y a menudo se convierte en ideología. Puedes reconocerlo, como dije, por el hecho de que estas personas no son pacíficas. Condenarán a otras personas o a otros grupos de personas como malvados. Pueden atacar a otros verbalmente e incluso físicamente. Y si la situación no es tan extrema, puede que simplemente sean personas extremadamente intolerantes hacia cualquiera que no comparta su propio sistema de creencias o su ideología particular. Así que esa es una señal clara de que ese tipo de religión es un obstáculo para la dimensión espiritual, para saber quién eres, para ser un ser humano pacífico. Está al servicio del ego, es una creación egoica. El ego puede tomar escrituras que son hermosas y que señalan la verdad y puede corromperlas, malinterpretarlas y tergiversarlas por completo. Y entonces se utilizan al servicio del ego. Así es como la religión puede convertirse en un gran obstáculo, pero la religión también puede convertirse en una puerta de entrada a la dimensión espiritual. Así que una práctica religiosa o una lectura religiosa, una lectura de un texto sagrado, un texto espiritual antiguo, puede ser algo maravilloso. La persona que habla hace mención a Jesús y a seguir los pasos de Jesús. ¿Eso es realmente importante? ¿O solo lo es la presencia? Cuando lo usas en un sentido más profundo, seguir los pasos de Jesús significa volverse presente. ¿Cómo?
En primer lugar, Jesús enseñó la presencia en varias de sus declaraciones, empezando por la flor, de la que dijo que realmente deberías observarla y ver cómo vive en el momento presente sin preocupación ni ansiedad. Él enseñó la ausencia de ego, negarse a uno mismo, lo que significa reconocer la irrealidad de tu propio ser. Habló del yo soy como la base fundamental, lo cual se ha malinterpretado. Solo por un momento, en el cristianismo tenemos a una figura histórica, probablemente Jesús, y también tenemos a Cristo. Ahora bien, por supuesto Cristo no era su verdadero nombre, sino que fue un título otorgado posteriormente. Y eso ya se menciona claramente en las partes más iluminadas del Nuevo Testamento, donde se explica que Cristo es, en esencia, una dimensión de la conciencia. Y creo que es San Pablo quien dice, yo debo disminuir y Cristo en mí debe crecer. Esta es una interpretación mística y más profunda de Jesús, quien fue una persona histórica que reconoció su parentesco con la dimensión trascendente, lo divino, como quieras llamarlo. Él reconoció su conexión, su parentesco, su unidad con eso. Y al darse cuenta de eso, la dimensión trascendente emergió en él, como también lo hace en ti. Emergió en él, y entonces la persona histórica, Jesús, se convirtió en el Cristo. Por lo tanto, en el cristianismo místico tenemos el término conciencia crística, que es la conciencia trascendente que surge, donde antes solo existía la persona. Y en ciertas tradiciones budistas tenemos el término conocido como la naturaleza de Buda, que nos dice que todo ser humano y absolutamente todo lo que está vivo tiene en el núcleo más profundo de su ser esa naturaleza de Buda, o el Buda como la realidad de quien eres.